Agradecemos al Señor que nos da el privilegio de saludarle a usted, hermano, hermana, en este día miércoles 23 de noviembre. Como siempre digo, gracias a todos los que nos sintonizan a través de la televisión, la radio y el internet. Es un privilegio para nosotros también decirles que esta noche hay servicio de oración y testimonios en la Iglesia Advenimiento de Irving, ubicada en el 210 East 6th Street, Irving, Texas 75060. A este servicio estamos invitándole para que venga. Es a las 7:30 de la noche, no se lo pierda. Una vez más, quiero enviar saludos a los hermanos de la Iglesia del Aire, que es numerosa y que está en diferentes partes. A mí me es un gusto cuando los conozco personalmente. Recientemente en Los Ángeles conocí un bonito grupo de hermanos que llegaron y me dijeron: somos de la Iglesia del Aire. Desde la pandemia venimos escuchándolo, viéndolo, y ahora es un gusto poder verlo personalmente, y para mí también lo fue. Así que saludos a ese grupo de hermanos que llegaron allá a Los Ángeles. Igual los que llegaron a Seattle, de la Iglesia del Aire. Es un gusto, hermanos, habernos visto ahí con ustedes. Y los que llegaron a Nueva York. Fue también gratificante encontrarnos con hermanos que nos ven en diferentes partes. Así que donde quiera se encuentre, muchos saludos. A los que no nos hemos visto nunca, pero que nos une este mensaje, de la misma manera, un abrazo y muchas bendiciones. Gracias, como siempre, por el apoyo que nos dan, enviando aquí los diezmos, las ofrendas y las donaciones. En la pantalla están las formas de cómo usted puede enviar estos recursos. Todos los días los pedimos, porque todos los días nuestro ministerio está haciendo esta obra de transmisión a través de los canales de televisión y radio y de atención gratuita a los enfermos. Así que gracias por atender el llamado. Si usted desea más detalles de las formas que están allí en la pantalla para mandar diezmos, ofrendas y donaciones, comuníquese con este servidor al número 214-881-4029 o para darlo en el instante de su tarjeta de débito o crédito, o al WhatsApp más 1-214-881-4029. Quiero saludar a toda nuestra audiencia de Advenimiento TV, canal 52.7 en Dallas, Texas y sus alrededores, como también a los que sintonizan la frecuencia 990 AM Radio Advenimiento, invitándoles para que vengan a adorar a Dios con nosotros en la Iglesia Central Advenimiento, que está ubicada en la ciudad de Irving, en el 210 East 6th Street, Irving, Texas 75060. Este sábado que viene, sábado 26 de noviembre, tendré el privilegio de predicar la palabra del Señor. Y cuánto gusto me daría tener con nosotros visitantes que ven nuestro canal de televisión o escuchan nuestra radio. Vengan con su familia, adoremos juntos al Señor. Preparémonos para ese encuentro grandioso que tendremos con nuestro Señor Jesucristo en aquel día cuando Él venga en las nubes de los cielos. Así que les invito para que nos juntemos este sábado y adoremos juntos a Dios. Como siempre, tendremos la escuela sabática a eso de las 9 de la mañana en adelante y su servidor predicará a las 11 de la mañana. Dios les bendiga, les esperamos a todos. Emily Dimas y Karen Reyes me acompañan nuevamente para el estudio de hoy. Emily, ¿cómo estás? Muy bien, pastor. Contentos de seguir aquí en la semana en la lección. Esta lección que nos deja mucho que pensar y en cosas que tenemos que cambiar quizás muchos de nosotros. Y es una lección que yo pienso es muy bonita. Amén. Karen, ¿cómo estás tú? Agradecida de estar una vez más aquí para seguir impartiendo la palabra de Dios a través de esta lección. Como dijo Emily, son lecciones que todos aquí necesitamos, muy bonitas, que son buenas que todos los hijos de Dios aprendan, pero en realidad en lo personal que yo aprenda, porque el tema de los diezmos, de las ofrendas, de el regresar, todo lo que le pertenece a Dios de vuelta a Él, es algo que siento que en lo personal se necesitaba mucho, y le agradezco, pastor, por esta invitación. Y pues vamos a seguir hoy con el día miércoles, el tema de la lección de hoy. Amén. ¿Qué te parece si haces la oración? Sí. Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias, Señor, por esta nueva oportunidad de seguir aquí una vez más al impartir su palabra, esta oportunidad que nos da de poder pues reflexionar su palabra en nuestras vidas personales, Señor.
A través de estas lecciones vamos viendo qué es lo que nos falta a nosotros, Señor, y como jóvenes, pues siempre nos falta mucho, pero aquí está su palabra bendita, Señor, que nos enseña en qué necesitamos mejorar. Le pedimos por su dirección divina en este momento, que pueda mandar a su Santo Espíritu a estar con cada uno de nosotros, que podamos enfocarnos en esta lección y saber cómo impartirla, Señor. Gracias por proveernos estas escrituras, Señor, para poder compartir con los hermanos de afuera. Y le pido que así como la estamos compartiendo, empezamos a practicarla también. Gracias por todo esto, se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El segundo diezmo es el subtema de hoy. Muchos que posiblemente tengan problemas con esto, de ser responsables con Dios y reconocerlo como el dueño de todo, dirán, ¿qué? Así que, aparte del diezmo que han estado promoviendo y las ofrendas, ¿ahora vienen con un segundo diezmo? Bueno, no somos nosotros los que venimos con esto, es Dios el que viene, porque, hermanos y hermanas, es lo que Él ha requerido de su pueblo. Y es que, Emily, en la economía hebrea, ¿qué era el segundo diezmo y cuál era su finalidad? Sí. Vayamos a Deuteronomios, capítulo 14. Vamos a leer varios versículos ahí en el capítulo 14, empezando con el 22, después el 23 y después el 27 al 29. Deuteronomio 14, 22 dice: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner ahí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Ahora del 27 dice: y no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán, serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieron. Aquí podemos ver de que este segundo diezmo pues es para los levitas, para las viudas, los huérfanos y los extranjeros, o para aquellos menos necesitados. Pero, ¿qué te parece si lees también Deuteronomio 26, 12 y 13? Sí, vamos. Capítulo 26, 12 y 13 dice: cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Y dirás delante de Jehová tu Dios: he sacado lo consagrado de mi casa, y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. Como ustedes pueden ver, hermanos, este es un diezmo distinto, porque este es un diezmo el cual lo consumen no solamente los levitas o los sacerdotes, para ser más específicos, sino que también lo consumen, si ustedes ven, las viudas, lo consumen los huérfanos, el extranjero. Este era un diezmo que era en productos y que era comido por muchos. Este segundo diezmo, porque no tiene que ver con el primer diezmo, este se le conoce como el año del diezmo. Cada tercer año se daba exclusivamente para sostener a los menos poseídos. Cabe señalar, hermanos, aquí que el Señor con esto lo que Él está buscando es que el pueblo sea bondadoso, generoso, liberal en el buen sentido de la palabra, y hermanos, que sea compasivo.
¿Qué está el Señor buscando con esto? Que el egoísmo salga del corazón de ellos y que sean un pueblo que verdaderamente le represente, un pueblo que sea aquí en la tierra santo como Él es santo, generoso como Él es generoso. Oh, hermanos y hermanas, de nosotros no se puede esperar algo distinto. Tiene que ser lo mismo. Y deberíamos nosotros aprender a no solo dar el 10%, que es lo que Dios requiere, sino también dar otro 10% para que haya suficiente en la tesorería de la iglesia. Y no se pueda evitar de ayudar a los demás porque pues no hay recursos, sino que hay, porque el pueblo es generoso. Hermanos y hermanas, Dios nos va a llevar al cielo a nosotros. Pero para entonces ya debemos saber en nuestro carácter desarraigado el egoísmo. Y estas maneras ayudan para desarraigarlo. Miren ustedes cómo el pueblo se le pedía que fuera así, a manos llenas, a manos abiertas también con los demás. Porque de esa manera, hermanos, ese pueblo podía quitarse todo aquel yo y que solo yo primero. Vamos a mirar en el don de profecía cómo amplía esto el ministerio que el Señor le dio a Alemana Guay, como es el don de profecía, este asunto del segundo diezmo, cómo eran esas celebraciones o reuniones que se hacían cuando lo comían. A ver, Karen, si nos lees, por favor, Patriarcas y Profetas, página 570. Dice: a fin de fomentar las reuniones del pueblo para los servicios religiosos y también para suplir las necesidades de los pobres, se le pedía a Israel que diera un segundo diezmo de todas sus ganancias. Con respecto al primer diezmo, el Señor había dicho: he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel. Y acerca del segundo diezmo mandó: y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para hacer habitar ahí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y los primerizos de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Durante 2 años debían llevar este diezmo o su equivalente en dinero al sitio donde estaba el santuario. Después de presentar una ofrenda de agradecimiento a Dios y una porción específica para el sacerdote, el ofrendante debía usar el remanente para un festín religioso, en el cual debían participar los levitas, los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Se proveía así para las ofrendas de gracias y los festines de las celebraciones anuales, y el pueblo había de frecuentar la compañía de los sacerdotes y levitas a fin de recibir instrucción y ánimo en el servicio de Dios. Pero cada tercer año este segundo diezmo había de emplearse en casa para agilizar a los levitas y a los pobres. Este diezmo había de proveer un fondo para los fines caritativos y hospitalarios. Entonces, básicamente, lo que era este segundo diezmo era compartir los bienes que tú recibías con tus prójimos, los que quizás no eran tan dichosos de recibir lo mismo que tú. Y era cada 3 años, así que tenías tanto tiempo para empezar a recaudir y pues a guardar lo que querías compartir con ellos. Y en realidad, como dijo el pastor en el principio, mucha gente ya reniega del primer diezmo, y ahora enterarse que hay un segundo diezmo y que no es solo para ti y para Dios, sino que es para darlo a los demás. En realidad lo que aprendemos nosotros es a ser humilde y a dejar de ser egoísta, porque si Dios nos pide que por tanto tiempo estemos salvando, acumulando lo que vamos a compartir con nosotros, pues eso nos ayuda a reflejar que no todo lo que tenemos es de nosotros, sino que pues tenemos que compartir con los prójimos, con los que quizás no tienen lo que nosotros tenemos o que Dios provee para nosotros, porque no todos son igual de dichosos, ¿sí? Es lo que vamos a tocar ahorita con esta segunda pregunta. Qué hermoso sería, hermano, de que nosotros practicáramos esto y que cuando tomamos el sobre del diezmo, donde dice diezmo, pongamos el diezmo, y donde dice ofrenda, pongamos otro diezmo. En otras palabras, el 20% de lo que hemos recibido. Qué hermoso sería que lo hiciéramos. Bueno, quiero que sepan que cuando eso se hace,
hermanos, el dinero alcanza. Nunca tú pienses que por hacer eso, lo que te queda no te va a alcanzar. Mira, es algo que tú no lo puedes explicar. Hermanos, le digo porque su servidor lo practica desde hace tiempos. Y es una cosa que tú dices, el dinero alcanza. Oh, hermanos, ¿cómo me gustaría que todos lo practicáramos, que todos nos pusiéramos así, al 10 y 10? Prueba, me dice el Señor, pruébame. Vas a ver, hermano, que lo que te queda contigo te va a alcanzar. Y va a haber una cosa tan hermosa, y es que vas a sentir paz interior de estar haciendo lo que Dios manda. Pero esto está escrito para que nosotros de esa manera, hermanos, nos desarraiguemos, como dije, del egoísmo, y para que también ayudemos a los necesitados. ¿Cuántas veces en la iglesia no hay para tal o cual cosa? Porque no hay ofrendas. No se puede construir un templo porque no hay ofrendas generosas. No se puede ayudar a un necesitado porque no hay ofrendas generosas. Porque los hermanos a veces no hemos tenido la fe suficiente de llegar hasta ahí, de dar otro 10% más, como un segundo diezmo que sirva para esas necesidades. Así que miren ustedes cómo el Señor fue de sabio al dejar o al permitir, o mejor dicho, al requerir del pueblo esto. Cada tercer año de este segundo diezmo había de emplearse en casa para agasajar a los levitas, a los pobres y a las viudas. Este segundo diezmo debía proveer un fondo para los fines caritativos y hospitalarios. En la iglesia nosotros tenemos un ministerio que se llama El Buen Samaritano y otro que se llama Dorcas, aparte del que tenemos que se llama ahora Médica Misionera. Todos estos ministerios han sido creados para ayudar al prójimo, para beneficio del prójimo, para ayudar en las necesidades del prójimo. Pero se necesitan allí ofrendas. Y si el pueblo todo es fiel en el primer diezmo y en el segundo diezmo, y todavía en las primicias, como decíamos la semana pasada, oh hermanos, la tesorería del Señor tendría los recursos necesarios para poder llevar adelante todo lo que el Señor ha demandado. ¿Cómo beneficiaba el segundo diezmo al dador en un sentido espiritual y de qué manera puede ser una bendición hoy en día? Sí, vamos a leer Proverbios 19, 17. Proverbios 19, 17 dice: A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Tremendo. So, aquí vemos que el Señor paga, ¿verdad? Como por decirlo así, en esa manera, Él le devuelve hasta mucho más cuando nosotros somos generosos. Y en lo personal, mi mamá está a cargo del ministerio de Dorcas, y ahí pienso que es un ministerio muy bonito, donde nosotros podemos ver cómo a veces quizás no tenemos mucho para dar, y a veces parece que hoy ya no va a haber más para darle a las personas, que ya se acabó, ya sea en dinero, ya sea en víveres, pero siempre el Señor trae a alguien más, y también a nosotros como familia. Cuando nosotros damos de nuestros propios recursos, el Señor nunca nos ha desamparado. Y al leer esto vemos que es cierto, que el Señor nunca nos desampara, y como dice el pastor, es algo que nos explica que el Señor siempre va a haber, siempre el Señor no nos va a dejar, no nos abandona, pero hay que dar ese primer paso, hay que tener esa fe, y el Señor nos va a pagar, ¿verdad? El Señor nos va a bendecir, tanto espiritualmente, que va a crecer ese amor hacia Él, como nuestro Creador, como aquel que no nos deja, como también hacia nuestros prójimos. Va a crecer ese amor en preocuparnos de que ellos de que ellos estén bien, y compartir de lo poco que tenemos, y también no solo hacia los necesitados, sino hacia los diferentes ministerios. Por ejemplo, aquí, que la obra avance, que haya para predicar y que el mensaje avance. Así que la próxima vez, cuando te toque suplir a alguien en una necesidad, recuerda este versículo: a Jehová presta el que da al pobre. Si te das cuenta que alguien necesita, si te das cuenta que hay que echarle la mano a alguien porque no la está pasando bien,
hazlo prontamente. Y recuerda, a Jehová presta el que da al pobre, y el Señor se lo va a volver a pagar el bien que hizo. Oh, hermanos y hermanas, con Dios no se pierde. Fe necesitamos, creer en estas palabras y experimentarlo por cuenta propia. Ojalá que tengamos en cuenta esto la próxima vez que sepamos que hay que ayudar. No escatimemos, hermanos, no escatimemos el dar. Siempre hay personas que están en necesidad. Prestamente, hermanos, aportemos, prestamente contribuyamos, porque a Jehová presta el que da al pobre. El don de profecía, ¿cómo lo cerramos? Acá. Antes de leerlo, algo que en realidad siento que también nos ayuda ese segundo diezmo es aprender a depender y confiar de Dios. Amén. Porque siempre ese pensamiento va a estar en nuestra mente de, y si le damos lo que tenemos, vamos a tener suficiente, nos va a alcanzar. Pues al nosotros aprender a confiar y depender de Dios, aprendemos de que esos pensamientos no estén ahí, porque vamos a saber que Él siempre va a proveer, porque al nosotros ser bondadosos con nuestros prójimos, Él lo será con nosotros también. Entonces, para ya terminar, vamos a leer esta cita del Espíritu de Profecía, que dice: la consagración a Dios de un diezmo de todas las entradas, ya fueran de la huerta o la mies, del rebaño o la manada, del trabajo manual o del intelectual, la consagración del segundo diezmo destinado al alivio del pobre y otros usos beneficios tendía a mantener siempre presente ante el pueblo el principio de que Dios es dueño de todo y que ellos tenían la oportunidad de ser los canales por medio de los cuales fluyeran sus bendiciones. Era una educación adaptada para acabar con todo egoísmo y cultivar la grandeza y la nobleza del carácter. Habrá una abundancia de lugares para usar el segundo diezmo al hacer una obra misionera ferviente en nuevos lugares. Así que también algo que el pueblo de Dios necesita, que se acabe ese egoísmo. Nosotros aprendemos a depender de Él y no de nosotros mismos, y entender que todo lo que tenemos es de Él, y al Él darnos estas cosas lo tenemos que usar en una manera donde pues no creamos que es de nosotros y que porque lo tenemos nosotros, solo nosotros lo vamos a usar, sino que lo tenemos que compartir con otros. Sí, quisiera comentar algo sobre eso que leyó Karen, que dice que la consagración a Dios de un diezmo de todas las entradas, ya fuera de la huerta o la mies, del rebaño o la manada, del trabajo manual o del intelectual. A veces quizás hay personas que no trabajan, ¿verdad? Que no tienen una entrada de dinero, pero tienen algo más, ¿verdad? Tienen lo intelectual, tienen el tiempo, tienen algún otro talento que el Señor les ha dado, alguna otra facultad que el Señor les ha dado que pueden ellos dar a la obra, ¿verdad? Un diezmo de ese tiempo, por ejemplo, el trabajo manual que dice ahí. Nosotros podemos ver aquí en nuestro propio ministerio que se hace falta de trabajo manual. Esa es una manera en que nosotros podemos dar un diezmo de nuestro tiempo para la obra, ¿verdad? Y de lo intelectual, igual que todas personas que son pues bendecidas con esa mente que son quizás mucho más inteligentes que algunos de nosotros, que tienen esa mente que el Señor les ha dado, esa inteligencia. Esa es una manera que también se puede dar el diezmo. Y a veces hay muchos jóvenes que son muy listos, que son muy inteligentes, y a veces nosotros los miramos y digamos, ese podría ser un buen trabajo para el Señor, pero usa su inteligencia para algo más, se enfoca en otras cosas, cuando pudiera estar dando un poco de esa inteligencia a la obra del Señor, ¿verdad? Y eso es algo que también me llamó la atención. Interesante, buen punto el que ha tocado Emily. Como ella, gracias a Dios, miren ustedes, ellos están aquí poniendo su intelecto al servicio de Dios, porque de una manera intelectual han venido acá a aplicar su mente para desarrollar este ministerio de la transmisión del estudio. Y aparte de eso, ellas también saben hacer otras cosas. Pues gracias a Dios, Karen, la vemos como ella lidera a los jóvenes en la iglesia, el ministerio de jóvenes. Emily la vemos como lidera el ministerio de los menores, ¿verdad? Sí. Y yo les veo a ellas cómo se desarrollan, y otros muchachos también. Aquí tenemos a Efraín, que no lo ven ustedes, está él ahí,
intelectualmente, jugando con la máquina, con el equipo, con las cámaras. A veces se ha puesto aquí, lo he mirado los viernes, a veces en el programa de oración del sábado. Y así tenemos a otros ahí en la iglesia como Santiago, Benjamín, Urquilla, Amy, que es la que edita estas lecciones. Bueno, hermanos, gracias a Dios hay un intelecto allí. El muchachito Giovanni también, que muchacho más también entregado a servir allí en el área del sonido. Y así, si me voy por cada muchacho, hermanos, es que todos tienen un intelecto. Pero como dice acá, eso también hay que diezmarlo, es decir, hay que ofrecerlo, hay que dedicarlo a Dios. Así vemos este día que el segundo diezmo, hermanos, llegó para que nosotros también lo conociéramos y busquemos practicarlo. Es algo hermoso, háganlo, se lo garantizo que les va a ir algo de especial ahí con el Señor, es una cosa muy bonita. Vamos a orar para pedirle a Dios que nos ayude a obedecer su palabra. Padre nuestro, te agradecemos, Señor, por enseñarnos todavía aún más lo que es requerido para desprendernos del egoísmo, como es practicar el dar o el devolver este segundo diezmo. Señor, sabemos que con este segundo diezmo muchas necesidades podrían suplirse, como son ayudar al necesitado y ayudar inclusive a otros proyectos de la iglesia. Padre, te ruego que ayudes a tu pueblo, que nos ayudes a todos a creer, a confiar y a poner por obra esta palabra. Que todos aquí, Señor, nos volvamos tan generosos que aportemos este segundo diezmo, sabiendo que de esa manera estamos ayudando al que necesita. Así, Padre, te pedimos que recibamos nosotros el beneficio, finalmente porque tú dices que tú pagas o devuelves a aquel que da. Oh Señor, si nos quieres devolver, gloria a tu nombre, y si no, el hecho de dar, el hecho de entregar, Padre, sin duda eso va a traer grandes satisfacciones a nosotros. Te rogamos que nos ayudes a disfrutar de esta bendición practicándola. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.